Segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Lo tienen? Segunda de Samuel, lo voy a mirar bien a ver si es. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15. ¿Lo tienen ahora sí? Dice la palabra del Señor: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. ¿Están leyendo ahí? Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en God contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Usatita, mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, y la cual el Lanán, hijo de Saere-Orihim de Belén, ahí tienen los nombres para cualquier hijo, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 2 en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le doy esta base bíblica para que se dé cuenta que lo que estamos enseñando, aparte de ser escritural, tiene una enseñanza espiritual que, si usted y yo la aplicamos a nuestra vida, esta misma dinámica que se dio sigue vigente en este tiempo. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted nota, hay una palabra predominante en toda esta historia, y es otra guerra, otra segunda guerra. Hubo otra vez guerra. Y en cada momento, si usted ve, habían siempre batallas de enemigos, de gigantes que se levantaban contra el pueblo de Dios, y el propósito es acabar el pueblo de Dios. El propósito es acabar con todo lo que tenga que ver Dios, y más si se comienza a trabajar a favor de la liberación y los territorios que Dios nos da. Entonces, literalmente no existen gigantes de tal estatura, no los hay así gigantes, pero si hay problemas gigantes o no, si hay vicios gigantes o no. Hay gente que puede estar frente a un desafío quizás de alcoholismo. Es un gigante enorme que esa persona no puede vencer, y ese gigante le está derrumbando su hogar, su matrimonio, su casa, su vida. Solo dando un ejemplo, sin hablar de los que están perdidos en la pornografía, que no pueden dormir si antes no ven pornografía, o aquellos que están de alguna manera en otros vicios, alcoholismo, cualquiera que sea la preferencia de las personas. Hoy en día hay muchos gigantes en diferentes ciudades, lo que llamamos espíritus territoriales, que vienen a detener el avance de la iglesia. Y yo les mostré ahora 8 días, que no lo voy a volver a repetir, todos los textos. Usted puede buscar el mensaje en Google, y ahí usted va a Fabio Castañeda, o Pastor Fabio Castañeda, ahí encuentra la predicación de ahora 8 días. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Dios nos da la asignación de venir a esta ciudad. Y usted sabe cómo inició la iglesia. Quizás usted desconoce el plan, pero el hecho de que estemos aquí es la manera de darnos cuenta que Dios nos comisionó, hizo que nos uniéramos
y cada uno nos estableció en este territorio y nos entregó a nosotros, la iglesia Celebración de Vida, la liberación de esta ciudad. Que todos trabajemos a favor de conquistar esta ciudad y echar fuera los gigantes. Echar fuera los gigantes. Usted que nació quizás en Baytown, que conoce más Baytown, que conoce la historia de Baytown, saben los espíritus que se mueven. Alguno puede decir, no pastor, aquí hay mucha drogadicción, hay mucha promiscuidad, usted no sabe cómo se mueve esto en la noche, usted no sabe los hogares que hay, la gente batallando, esposas batallando con sus hijos, con sus esposos, mujeres o hombres batallando con sus esposas, hay una desconexión terrible. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, yo quiero liberar Baytown. Ahora, en la perfecta voluntad y propósito de Dios, Dios hace esto. Dios levanta un David, se los enseñé, en cada territorio. Llámese Pedro, llámese Juan, llámese Marcos, llámese Pablo, llámese Bernabé. Pero Dios en su misericordia decidió traer a Fabio Castañeda junto con su esposa y sus 4 hijos. Él es el David que Dios estableció en esta ciudad, no porque sea el mejor, no porque no cometa errores, no porque no tiene cosas que cambiar, porque por su misericordia y su bondad yo estoy aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque yo vengo de pastorear una iglesia. Yo estaba en Massachusetts, por así decirlo, incluso le preguntaron una vez a mi esposa, ¿tú te ves algún día saliendo de Massachusetts? Allí vivimos 18 años, 14 pastoreamos la iglesia, 18 años vivimos ahí está mi familia, mis hermanos, mi mamá, que lleva 50 años viviendo en 2 cuadras. Ahí llegamos nosotros. Estábamos oficialmente al frente de una obra, pero como la iglesia es de Dios y le pertenecemos a Dios, Él en la agenda divina decidió y dijo, no pastorea más aquí. Se va para Houston. Señor, ¿a dónde? ¿A qué lugar? ¿Dónde voy? ¿Cómo voy a hacer? Usted no se preocupe, prenda el carro y arranque para ir para abajo. Así es Dios, así lo hizo con Abraham. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, que te voy a mostrar el lugar donde vas a ir. Claro, pasamos nuestro desierto aquí por 4 años de desierto, trabajando, haciendo miles de cosas. Después de estar en una oficina, volviéndome el ingeniero de limpiar baños. Tremendo. Ahí, eso es lo que Dios comienza a hacer. Entonces, luego Dios nos dice, no te preocupes, yo voy a llevar las personas que están asignadas para este territorio. Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Usted no se preocupe. Usted no se preocupe, yo me voy a encargar de llevar las personas. Señor, pero iniciar una obra no es fácil. ¿Dónde vamos a conseguir el local? ¿Dónde vamos a conseguir las cosas? ¿Dónde vamos a conseguir esto? No es fácil, Señor. Yo no le hacía esas preguntas, pero entiendo el proceso, entiendo el desierto, entiendo cómo Dios opera. Ahora, han pasado 2 años y los meses que llevamos recorridos, y yo los veo a ustedes. Y digo, ¿y cómo llegaron? ¿A cuántos de ustedes yo fui a la casa para que vinieran aquí? Dígame, mencióneme tan siquiera uno que yo fui a decirle, mire, le voy a dar 100 pesitos y usted arrima para ser miembro de la iglesia. ¿A cuántos de ustedes yo los traje aquí? ¿Quién los trajo? Porque dentro del plan divino, en las oraciones que hacemos, Dios ha dicho, yo voy a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces Dios los trae, y luego de que Dios los trae, luego Dios dice, ok, ahora prepáralos, empodéralos, enséñales para que hagan la obra y comiencen a trabajar a favor de la ciudad. ¿Por qué les tengo que predicar esto? Porque todos tenemos que movernos en la misma afinidad de espíritu, y por eso yo les estoy dando una enseñanza en la historia que fue real de David y su ejército, donde yo estoy diciendo, Señor, todavía hay más gigante en esta ciudad, pero tú sabes que yo no puedo hacerlo solo. Dios sabe que yo no puedo hacerlo solo, ni yo como pastor
puedo darme el lujo de decir, yo no necesito a nadie. No, yo lo necesito a todos. Yo no puedo llenarme en mi habilidad o prepotencia y decir yo no necesito a nadie, como mucha gente dice. A mí no me importa a nadie, Dios y yo. Aleluya. No. Esa clase de oración no es ni correcta ni válida. Usted y yo no necesitamos. Usted necesita a su pastor y yo necesito las ovejas. Es lo que Dios dice. Ahora, por eso es necesario entenderlo, porque si no lo entendemos, jamás vamos a poder conquistar. Ahora, la Biblia revela detalles como el versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. ¿Y qué dice ese texto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? ¿Y David qué? ¿Y David qué? El que mató a Goliat, el que escribió la mayoría de los salmos, el que dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios, se cansó. ¿Cómo que David se cansó? Tener a un David cansado dentro del ejército es muy peligroso. Demasiado peligroso, porque hay un cansancio espiritual que puede producirse en los David de este tiempo. Si la iglesia no sabe eso, entonces hará que su David, quien está al frente, al mando del ejército, termine cansado como David y pueda poner en riesgo su propia vida. Y le voy a mostrar por la palabra. Hay muchos principios aquí que debemos aprender. 3, 4, 5 principios. Luego le voy a hablar de los gigantes que tenemos que derribar. Así que no se preocupe que tenemos unas 2 horas y usted me dijo que me iba a dar buen tiempo. No, tranquilo que no. Lo podemos dejar para otro tiempo. Pero sí le voy a decir esto. La Biblia dice que si nosotros dejamos cansar a David, hay cosas que producen cansancio a los David. Y le voy a decir algo. Es muy difícil muchas veces entender que un David también se pueda cansar. Y yo trato hasta el máximo de mostrarme a la iglesia como no un superhéroe, sino como un hombre normal que lucha con debilidades y problemas, quizás iguales a los suyos. Quizás enfrentamos las mismas circunstancias, pero es necesario entender que Dios quiere que no dejemos a David pelear solo. El cansancio viene cuando de alguna manera David ve indiferencia. Si David ve indiferencia del pueblo de Dios, si David ve indiferencia en que la gente está más comprometida con las cosas seculares que con las cosas del reino de Dios, eso puede traer cansancio a David. Eso puede incomodar, eso puede hacer que el trabajo de la conquista de nuestra ciudad sea mucho más lento, y eso en lo personal a mí me produce cansancio. Me hace cansar. Yo digo, la iglesia tiene que entender que Dios nos dio esta ciudad y vamos a conquistar. Necesitamos evangelizar, necesitamos invitar personas, necesitamos proclamar la palabra. Usted y yo tenemos que estar comprometidos al 100% con la obra de Dios, y uno como su líder necesita un ejército entregado. A veces sé que es difícil entender, porque a lo mejor usted no está en la posición del David o de liderazgo, pero usted lo entiende cuando le dé algún ejemplo. Si usted, déjeme decirle esto, si usted fuera jefe de una empresa, ¿a quiénes comenzaría usted para ir promocionando para que le ayuden a correr la compañía? Dígame a quiénes. A los que llegan tarde, a los que usted no les ve compromiso. ¿A quiénes usted? Estoy hablando en este ejemplo hipotético de que usted tiene una compañía, porque de la única manera que a veces entendemos las cosas es cuando las vemos en terceros. Usted es el líder, es más, tiene plata, usted va a ser millonario, tiene plata y tiene compañías, y usted necesita multiplicar su empresa y poner a otros al mando
para que las cosas se aceleren. ¿A quién comienza usted a ver y a poner al servicio de su compañía? ¿A quién? ¿A quiénes? A los que usted les va viendo el potencial y la carga que sienten por la compañía, que sienten por la obra, que saben que el venir a tiempo, que sabe que el evangelizar, que sabe que el conquistar esta ciudad forma parte de su prioridad, porque esto tiene que ver con el reino de Dios. No es el reino de Fabio Castañeda, porque al fin y al cabo yo voy a partir igual que usted, pero es Dios. Es Dios que desea la conversión de las personas, de las almas, la liberación de la ciudad. Y las almas son del Señor, y el enfoque de Dios, el sueño de Dios son las almas, lo dice la Biblia. La Biblia dice: porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Ama tanto las almas que dio la vida por ellos. Entonces Dios dice: yo quiero las almas. Pero si el ejército está diciendo mi casa, si el ejército está diciendo mi carro, si el ejército está diciendo mi trabajo, si el ejército está enfocado en otras cosas, entonces está invirtiendo el orden divino. ¿Qué dice la Biblia? Buscad primeramente, ¿qué dice? Dígalo usted. El reino de Dios, Mateo 6:33. El reino de Dios y las demás cosas. ¿Qué son las demás cosas? La casa, el carro, la ropa, las demás cosas, Dios dice, son añadidas. Si usted y yo entendemos esta revelación, si yo trabajo para Dios, Dios comienza a trabajar a mi favor. Dios comienza a trabajar. Entonces no podemos entender que alguien me diga: no, pastor, pero es que usted también tiene que entender, pastor, yo tengo que trabajar y yo tengo que mantener mi casa y yo entiendo, porque yo también he trabajado. Yo también sé cómo es trabajar. Yo también sé lo que es atender la iglesia y atender la casa. Yo sé cómo es eso. Yo también vine aquí. Yo no nací en cuna de oro. Y usted sabe que en este país aquí no importa la carrera que usted tenga, como les he enseñado, puede ser abogado, doctor, juez, ingeniero. Una vez estuve trabajando en una compañía empacando cucharas y llegó uno de Guatemala. Yo fui cónsul allá y yo era mejor, me tuve que venir por problemas, pero yo era cónsul allá. Y el patrón le dijo: felicitaciones, congratulations, le toca la máquina 18 y la escoba está ahí debajo. Porque así es en este país. Ingeniero, congratulations, ahí está la escoba. Doctor, ahí está la escoba. Entonces muchas veces Dios usa la misma dinámica de que aunque nosotros podamos tener conocimiento y podamos tener mucha capacidad intelectual, pero la persona tiene que ser preparada a favor del reino de Dios, no de nuestros intereses. Cuando una iglesia logra entender, porque nosotros no vinimos aquí solo para crecer, como dice la gente, nacer, crecer, multiplicarse y morir, ya. No, hay un propósito que Dios ha establecido, y si usted lo entiende, su alabanza va a ser diferente. Si usted entiende que Dios lo trajo aquí para la conquista, Dios está pensando en usted. Imagínese así, Dios mirando: listo, nació la iglesia, ya David está, yo me encargo de llevarle, fulano de tal, vaya para allá, usted también para allá, usted también para allá. Y Dios comienza a llevar el ejército para que sea adiestrado, para que sea capacitado para la liberación de otros. Pero mientras el ejército no está comprometido, mientras el ejército está, quizás estaba meditando, no lo busque usted, apúntelo, pero me viene a la mente este texto para que se dé cuenta que los términos que usaba el apóstol Pablo de ejército, de milicia, son tan bíblicos, y es la única manera de nosotros entender el orden de autoridad con el cual trabaja Dios. Mire lo que dice Isaías, solo apúntelo para que no nos vamos del texto base. Isaías capítulo 13 versículo 4 dice: estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla.
Jehová de los ejércitos pasa revista. Ayúdeme a interpretar eso. ¿Qué significa revista? ¿Qué significa pasar revista en la terminología militar? ¿Qué significa? Ayúdeme, dígame. ¿Cómo? Revisión. Es decir, el ejército está afilado, hay que revisarlo, que tenga la correa bien, que tenga el uniforme bien, que tenga los zapatos bien, que sepa manejar el fusil. Y si de pronto hay un soldado, ¿y por qué me tienen que revisar a mí? Yo tengo la dirección solo de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me tienen que revisar a mí? ¿Cómo le parece confiarle una batalla a ese soldadito? ¡Dispare! ¿Y por qué tengo que disparar? ¿Y por qué? A mí no me gusta. Hay cosas que veo que no me gustan y no lo voy a hacer. Entonces uno aquí dándole la orden: ¡dispare! Hay que tumbar ese gigante, hay que matarlo. ¡Dispare! Y no quiero. ¿Y por qué yo no quiero disparar? Porque así soy yo, así me enseñaron a mí y yo soy así. Yo tengo mi relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo me diga que dispare, yo disparo. Pero David te está diciendo: disparen. No, ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer con el soldadito? Dígame, ¿qué hay que hacer? No lo podemos echar. Hay que llevarlo al lugar hasta que entienda la visión, hasta que entienda el orden, porque está retrasando el proceso de la conquista. ¿Me están entendiendo eso, hermano? Entonces, yo como el hombre que Dios ha escogido para dirigir este ejército, es necesario que todos estemos en la misma afinidad de espíritu y no permitamos que David comience a cansarse espiritualmente, porque esto va a traer desgaste. Imagínese usted un David solo, orando a las 5:30 de la mañana, solito orando, y usted pudiendo venir roncando. Pastor, es que yo también me canso. David también se cansa. Es que la cobija, pastor, y la sábana se me pega, que usted no, que me abraza, que no la quiero soltar. Entienda que a mí también se me pega igualito. Pero si usted no entiende eso, entonces usted va a dejar a David solo, allá, solo. David, usted ore solo. Ahora, si usted tiene un compromiso con el trabajo, yo sé que usted no puede venir. Pero si hay un ejército que sabe que puede venir, venga y siga durmiendo si quiere después. Pero es necesario entender, yo no sé, llevamos ya meses orando, pero todavía hay quienes, como dicen los mexicanos, no les ha caído el 20. No les ha caído el 20 o el 25 o el 30 para que vengan a las 5:30. Aunque sea una vez a la semana, aunque sea una vez al mes, a orar a favor de la obra de Dios y de la conquista de nuestro territorio. Ahora, la palabra de Dios, imagínense a David solo diezmando. Eso produce cansancio. Imagínense a David solo ayunando. Imagínense a David solo comprometido con la obra de Dios. Imagínense a David solo evangelizando. Yo a veces me pongo a ver a mi hermano Ramón y la hermana Elizabeth allá repartiendo los volantes para que usted lleve. Y yo veo miembros de la iglesia que ni uno se llevan. Pasan así. Ni uno. Si nos lleváramos, mire que no estoy diciendo ni día 10, ni día 15, ni día 20. Si usted se lleva aunque sea uno, su esposa y usted, uno, usted uno, su esposa, uno al menos, tiene toda una semana para decir: yo voy a entregar a alguien. Le voy a predicar, que cada uno hiciéramos esto. Entonces, si no lo estamos haciendo, entonces no estamos entendiendo el reino de Dios, hermano. Si no estamos, ¿qué dice la Biblia? Que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay gente, usted ya está recibiendo la palabra, usted está dentro del ejército. Es necesario que usted entienda y entendamos que usted le tiene que ayudar a David, porque Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para la liberación y destruir todos los gigantes que se levanten en esta ciudad. Pero es necesario que usted y yo lo entendamos. Cuando nosotros logramos dejar acumular el cansancio en los David, es muy peligroso.
Y yo esto sucedió hace 2 años. Yo quisiera que me pusieran la foto, Jonathan, ponme la foto. Hay un pastor que hace 2 años, esto lo puede buscar usted en Google, lo puede googlear, como se dice. Este pastor hace 2 años era el presidente de uno de los ministerios más grandes del mundo entero, Asambleas de Dios. Y se mató. Él mismo se quitó la vida. A mí no me sorprende que se haya quitado la vida. Lo que me sorprende es la carta que él dejó antes de matarse. Usted la puede leer en las noticias. La carta dice así: pastor se suicida, pero antes deja una carta en Brasil. El pastor Julio César Silva, es presidente de las Asambleas de Dios en Brasil, el pasado 12 de diciembre, tomó la trágica decisión de quitarse la vida antes de hacerlo y escribió lo siguiente: no importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos, es tu deber, te dirán. Te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste en el cumpleaños de ellos. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojan contigo, tomarán su familia y serán de la iglesia sin decirte adiós y mucho menos darte gracias. El ministerio duele, hace daño. Vives en soledad, en depresión constante. La gente no se interesa por su pastor ni porque le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas, dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas, dirás que administras mal el dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio, dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Y si se va la gente, dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios o qué clase de padre eres. Al final, nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Fueron las últimas palabras del pastor Julio César da Silva antes de quitarse la vida frente a la realidad que vivía. ¿Había cansancio en el pastor o no había cansancio en el pastor? Para llegar a un extremo, ¿cómo sería la lucha y la influencia satánica sobre su vida? Era el expresidente de la asociación, un hombre joven, 49, 50 años, se quita la vida y note la carta que deja, en otras palabras, diciéndole a la iglesia: estoy cansado, estoy cansado. El dejar, escuche bien, que David se canse es un peligro que puede terminar en una tragedia como esta. Y es un peligro enorme, porque la Biblia dice que el cansancio de David puso en riesgo su vida. Mire lo que dice el versículo 16 que leímos. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Isbibenob, ¿lo están leyendo conmigo ahí? Uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, que dice la Biblia, trató de matar a David. Como nosotros no estamos dentro de los rangos militares, desconocemos muchas cosas, pero ¿saben a quién es el primero que buscan en las guerras para matar? ¿Sabe quién es el primero que buscan y que le dicen a los enemigos que maten primero? ¿Sabe quién es? Al líder, el que va al frente. Si logran matar al líder, si logran hacer que se canse, tenemos un ejército vencido. Tenemos un ejército. Es más, Jesús le predicó este mensaje a los discípulos, se los predicó. Miren lo que dice la Biblia. Ahí sí quiero que abra. Señale segunda de Samuel y luego volvemos. En Marcos, capítulo, espero encontrarlo porque no lo tenía aquí escrito, pero el Espíritu Santo trae a mi mente esto.
en Marcos. Marcos. Voy a mirar si es Marcos 12. Tenga paciencia, por favor, porque necesito encontrar esto. Wow. Marcos 12. Que mi esposa me ayude, mami, ayúdame a buscar el texto que dice, después de haber cantado el himno, así dice, después de haber cantado el himno. No sé si está en Marcos. Bueno, ya lo encontré. Aleluya. Marcos 14, el Espíritu Santo no deja avergonzado a nadie, aleluya. Marcos 14, versículo 26. Mire lo que dice. Marcos 14. Está Jesús aquí con los discípulos. ¿Lo tienen todos? Marcos 14, 26 dice: cuando hubieron cantado el himno. Imagínense ese culto con Jesús ahí. La Biblia no dice que cantaron, pero estaban cantando, ¿no? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo a todos, Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. O sea, en la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Es lo que dice la Biblia. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Es lo que dice la palabra. Entonces, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen. ¿Qué dijo Pedro? Yo no. Es que siempre hay de esos en las iglesias. Es que yo no soy como el hermano fulano de tal. Yo sí soy fuerte. Yo sí soy espiritual. Y le dijo Jesús: de cierto te digo tú hoy que esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú, boconcito, dice la versión de Fabio Castañeda, me negarás 3 veces. Mas con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Mire cómo contaminó toda la iglesia. ¿Qué dice? Y todos decían lo mismo. Pero si Jesús, que conoce el corazón, por revelación le dice: ustedes todos se van a ir, porque van a herir al pastor, y si hieren al pastor, las ovejas se dispersan. Es que es bíblico. Es bíblico, está establecido. O sea, usted no puede permitir que el pastor sea herido, porque bíblicamente las ovejas se van a dispersar. Dios quiere que usted entienda esta revelación. Pero ahí está Pedro: no. Yo soy de las ovejas que no me voy a ir, pastor. Yo no me voy a ir, pastor. Yo voy a quedarme aquí porque yo voy a luchar con usted. Y yo no, es que es más, yo no me voy, pastor. Entonces toda la iglesia, como vio a Pedro así tan espiritual, dijo: sí, ahí estamos todos. Esa noche, horas después, Pedro, ¿por qué Dios permite eso? Para enseñarnos a nosotros que no podemos contradecir lo que Dios ya ha establecido. Que los seres humanos, cuando Dios nos da una revelación y un principio, siempre queremos poner primero nuestras corazonadas. Es que no es así. No es así, pero es que sí está escrito, la Biblia lo dice. Así funciona, así lo estableció el Señor. Ahí estaba Pedro negando al Señor.
Yo no lo conozco, pero hablas como él, no sé de lo que está. La Biblia dice que Pedro maldijo. O sea, maldecir es que dijo palabras. La Biblia muchas veces presenta una historia muy higiénica, porque obviamente no pueden haber groserías dentro de la palabra, pero sí se usa términos para entender en una manera implícita lo que hay ahí. La Biblia dice que maldijo, como cuando usted dice hijo de tu mal dormir, como otras palabras que la gente dice, como otras palabras que se añaden en la escritura. El texto dice que él maldijo el que estaba en un culto cantando y escuchando la predicación de Jesucristo. Entonces, el no entender esto hace que nosotros nos desenfoquemos y nos salgamos del propósito de Dios. Es muy importante entender el segundo principio. Nosotros debemos entender, vuelva a segunda de Samuel, que cuando la Biblia dice que David se cansó, aquí nos revela que quien está al frente del ejército de Dios tiene humanidad, no es un ángel, es una persona, aunque la Biblia en Apocalipsis dice que es el ángel de la iglesia, pero quien está al frente de la iglesia es un humano, tal como usted, con la diferencia que tiene un llamado pastoral para conducir la iglesia al verdadero dueño. La iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Y mi responsabilidad es conducirlos a ustedes al verdadero dueño, capacitarlos, empoderarlos a través de la palabra para hacer la obra que le pertenece a Dios. Efesios capítulo 4, mire lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 4. ¿Por qué es necesario que entendamos esto, hermano? Porque mientras estamos en el avance y en el desarrollo de la iglesia, es muy importante que usted entienda su posición y la posición del liderazgo, porque vamos a ser más efectivos en la conquista de nuestro territorio. Efesios capítulo 4, el versículo 10. Efesios 4:10. Libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 10. ¿Lo tienen? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Con qué fin? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los 5 ministerios establecidos aquí son constituidos, establecidos por Dios. El mundo llama a sus capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Dios comienza a llamar personas normales como ustedes y como yo, a que vengan a formar parte del ejército de Dios, y a unos los pone en posición de liderazgo para que sean los David de diferentes territorios, con la finalidad de que perfeccionen a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos, ¿qué dice el texto? A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire lo que dice, para que ya no seamos niños. Es que la gente cuando viene a la iglesia tiene que ser formado, porque es un niño espiritualmente, y en las iglesias también se ven las niñerías, los berrinches, como los niños en los berrinches. ¿Usted viste? Naquera. Así, aunque usted los vea grandes, acuerpados, bien vestidos, hasta con bigote y bozo, como decimos, a veces hay niñerías. A veces, y no quiero, a lo mejor usted se muestra fuerte. Yo le digo porque tengo muchos años pastoreando, muchos años, y conocemos la historia de nuestras iglesias, pero solamente voy a dar un ejemplo. Alguna vez lo que hace que nació la iglesia, usted ha salido con rabiecita y con incomodidades de la iglesia.
No me responda. No me responda, por favor, porque yo no pretendo avergonzarlo. Pero dígame la verdad, así en su interior. Sí, pastor. A veces me he montado en ese carro con una rabiecita menuditica, así como, uy, me da como, y me provoca, ay, pastor, como una rabiecita menuditica. Esa rabiecita menuditica, si no es controlada por el Espíritu, el gigante la puede tomar para amargar tu vida y eliminarte del ejército de Dios. Y yo no estoy enterado, como el David, no estoy enterado que usted tiene rabia, pero a lo mejor usted está enojado conmigo, con la pastora, y usted está como, y yo no sé, la verdad, yo no sé, porque yo no sé qué pasó, que usted salió incómodo. Entonces la Biblia dice que el trabajo del pastor es llevarlos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sea un niño fluctuante, llevado por cualquier niñería, por cualquier estrategia. No me saludaron, no me cantaron, el hermano me volteó el pelo, el pastor como era de humilde cuando iniciamos, mire, se iba hasta el asiento a saludarme, y ahora usted lo ve, ¿qué pasa si me mira así como por el hombro? Entonces el enemigo hace que en la iglesia gente se convierta en un niño, mientras que en los hogares la gente se está matando. Te mato y te vas de aquí y me voy a divorciar. Y yo como pastor, como David, hermanito, no se vaya, hermano. En vez de unirnos para ir a pelear y liberar a esa familia. Entonces es necesario, lo dice la Biblia, para que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Qué lindo que usted no tiene que llegar a mi medida. Es a la medida, la meta se llama Jesucristo. La meta es Jesucristo, llegar a ser como Jesús. ¿Cuándo? Dígame cuándo. Usted y yo, llegar a ser como Jesús. ¿Cuándo? Yo creo que mientras estemos en la tierra, nadie tendrá la sabía de decir yo soy igualito a Jesucristo. Nadie. Pero esa es la meta. Entonces, si la meta está muy lejos, entonces no es que está muy lejos, ¿para qué voy a correr? No, si la meta está lejos, vaya, avance. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que anhela Dios? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, Dios hizo coordinación en este cuerpo. El cerebro da la orden a esta mano que haga así, a la otra le da la orden que haga así, al pie. O sea, hay un orden. Si no hay un orden, la iglesia tiene que, si queremos avanzar, tenemos que ir en orden. Imagínense yo tirando el pie y la mano, no. El ojo mirando a otro lado, la nariz para otro lado, es un cuerpo deforme. ¿Sí o no? Espiritualmente la iglesia tiene que coordinar sus pasos porque va a la conquista. Dios decidió en su agenda establecer una iglesia en Baytown para que trabaje en coordinación con el David que él decidió levantar en este tiempo. A lo mejor si los años pueden pasar y usted me dice, pastor, me regreso para México, voy a mi ciudad, ya a vivir allá de los millones que recogí aquí. Voy a vivir de los intereses, pastor, excelente. Pero también me voy a congregar allá. Le tengo una noticia, allá también hay un David. Allá también hay gigantes que usted también tiene que matar. Entonces note que yo no le estoy dando una enseñanza que es para que me ayude a establecer mi reino, y se lo estoy mostrando bíblicamente para que se dé cuenta que la dinámica es igual, que Dios así lo decidió.
cuando Dios quiso levantar que alguien fuese llamado el padre de la fe, levanta a un Abraham. Cuando Dios quiere liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, levanta a un Moisés. Cuando Dios quiso liberar al pueblo de Israel de los madianitas, levantó a un Gedeón. Cuando Dios quiso que David fuese el rey, el que reemplazara a Saúl y que fuera el rey de Israel, del cual vendría del linaje de Jesucristo, el rey de reyes, el señor de señores, levanta a un David con debilidades, con dificultades, con situaciones difíciles, pero Dios así lo decidió. Cuando usted y yo logramos entender esta revelación, hermano, el avance de la iglesia, el crecimiento de la iglesia será mucho más rápido. Porque le cuento algo, David tiene su valor. Y con esto voy a ir terminando. Miren lo que dice. Segunda de Samuel, vuelva primero. Segunda de Samuel, en el capítulo 21, capítulo 18, perdón. Segunda de Samuel, en el capítulo 18, el versículo del 1 al 3. ¿Lo tienen? Segunda de Samuel, capítulo 18, del 1 al 3. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo la mano de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros, dijo el rey David. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no habrá caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto, ¿cómo dice el texto? Como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey le dijo: yo haré lo que bien os pareciere. Y puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Hubo uno que le dijo, David dijo: yo voy a la guerra también a pelear con ustedes, voy. Y él le dijo: no. Si nos matan a nosotros o matan 10,000, en realidad, comparado contigo, tú vales como 10,000. A mí me sorprende la valía que le dan a David, gente de su ejército, como quien dice: más bien tú nos diriges desde la oficina o desde el escritorio, porque si te matan a ti, apagan la luz de Israel, apagan la lámpara de Israel. El mismo texto lo dice. El texto que lo leí, el versículo 17 de segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 17. ¿Lo tiene? Miren lo que dice: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Usted sabe el dolor que atravesó la iglesia en Brasil después de ver que su David se quitó la vida. Usted no sabe la confusión, el desastre que hubo en esa iglesia, el dolor, la marca que quedó en la gente, el dolor tan terrible de la gente, porque si apagó la lámpara de Israel, es decir, Dios levanta a otra persona, sí, pero el apagar la lámpara es porque Dios trabaja en este orden. Dios da revelación, da una luz al David que Dios coloque para dirigir la iglesia al propósito eterno. Entonces no podemos dejar que esa lámpara se apague, hermanos. No podemos permitir, y la manera de no dejar que la lámpara se apague es que usted haga más fácil el trabajo de nosotros los pastores.
que usted también tenga la misma afinidad. Yo me levanto todos los días a las 4:30 para venir a orar por la iglesia, por ustedes, por las casas, por su familia, para orar junto con el ejército de Dios, para conquistar, peleando, batallando, y todos los días, no importa si quiero, no quiero, mientras mi cuerpo pueda, yo necesito hacerlo porque entiendo la comisión. Ok, perfecto, David la entendió, pero ¿qué del pueblo de Dios? ¿Qué del ejército de Dios? ¿También la está entendiendo? Es necesario que usted y yo entendamos esta revelación, porque si no lo entendemos, el trabajo va a ser demasiado lento y no podemos permitir que pasen los años y los años y los años y no logremos conquistar en el tiempo que debe ser nuestra ciudad. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar para la gloria de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a trabajar para la gloria de Dios con el David que Dios colocó en este tiempo? Es Dios quien te escogió, hermano. Es Dios quien te escogió. Yo te invito a que te coloques de pie, por favor.